que tiene la Comisión Federal de Competencia Económica. No es un criterio para contratación pública. Yo creo, o sea, no es específicamente para contratación pública, pero creo que sí puede ser de utilidad en algunos casos, sobre todo si realizan o participan en una contratación muy grande, creo que les puede ser bastante útil. Como les decía, es adecuado cuando tienes varias referencias de precios y de contratos. Y bueno, hay que considerar una limitación que tiene también. La intención original de este indicador es conocer qué tan concentrado está el mercado en general. Eso incluye tanto sector público como sector privado. Nosotros muchas veces podemos tener los datos quizás de sector público, pero el sector privado probablemente no. Entonces es importante tomar eso en cuenta. Hay casos donde el sector público es el gran comprador del país, entonces sí se vuelve muy relevante utilizar algo así. Pero hay casos en donde la contratación pública no es muy relevante para un mercado en particular, entonces no tendría mucha validez este indicador. Sí, prefiero decir eso antes para que pues ya sepan más o menos con qué están tratando. Les decía que se va de 0 a 1, viéndolo con lo que teníamos antes. Si tuviéramos competencia perfecta va a ser un valor que se acerca a 0, y teniendo un monopolio es un valor que se acerca a 1. Yo más o menos estimaría que si tenemos algo entre 0 y 0.20 estaríamos hablando de competencia perfecta o monopolística, algo así. Ok, aquí está un ejemplo, yo lo utilicé en un curso que di hace tiempo, lo puse en un examen. Y me voy a parar para hacer esto. El ejemplo dice que la empresa 1 tiene 23.5% del mercado. Entonces, aquí estamos ilustrando. El primer dato que necesito es saber más o menos del 100% cuánto vende cada proveedor del mercado. No tengo que saber todos. Me interesa saber los pues más representativos. De hecho, hay quienes dicen que con tener datos de las 5 empresas más importantes, con eso ya me basta, ¿no? Ya lo pudiera calcular. Yo les doy el ejemplo. Nosotros hicimos este ejercicio con vales de despensa justamente por allá de 2009-2010, cuando se hacían los primeros contratos marco en la materia, y utilizamos nada más los datos de compras públicas, ¿no? Que más o menos en ese momento eran de 3,000 millones de pesos en vales de despensa de fin de año. Ahorita ya llegan como a 5 o 6,000 millones de pesos, algo así. Y eso está dividido en que la empresa 1 gana cierto porcentaje, la empresa 2 otro porcentaje y así. Realmente vales de despensa eran y siguen siendo más o menos 5 o 6 empresas las que ganan la mayor parte. De hecho, 2 o 3 son las que ganan casi todo. El ejemplo que estoy poniendo, hay una empresa la empresa 1 tiene 23.5% del mercado, la empresa 2 tiene 10%, la empresa 3 26%, la 4 12%, la 5 tiene 7%, la 6 8% y la 7 tiene 12%. Entonces, yo los datos que necesito para calcular esto son cuántas empresas hay. Tengo 7. El segundo dato que necesito es de todo lo que se compra en ese mercado, cuánto vende cada proveedor, cuál es su participación en ese mercado. Y aquí ya los tengo por cada uno. Y bueno, básicamente esos datos. Y para calcularlo, todo lo que te decía, esa fórmula rara que se veía ahorita, tomo vamos a ver el primer caso, la empresa 1 que tenía 23.5%. Yo lo meto a Excel y hago una de dos cosas, o
multiplico 23.5 por 23.5% o lo elevo al cuadrado, que es lo mismo. Lo multiplico por sí mismo y hago lo mismo con la segunda, 10.3 por 10.3, con la tercera también, 26.5 por 26.5 y así sucesivamente. Y cada uno de esos valores los sumo y ese resultado, bueno, aquí está desarrollado, ¿no? 23.5 por 23.5 me da 552. El 10.3 por 10.3 me da esto y así sucesivamente. Al final ya de todos los cálculos me da este valor, 0.1777. Ese valor, sin contexto, pues no nos dice nada, ¿no? Pero si nos regresamos a lo que teníamos antes, aquí, ese 0.17 cae en este rango, que es que se considera que tiene competencia moderada. O sea, se puede considerar que, si lo quiero tomar como una ciencia cierta, es un mercado en el cual perfectamente se podría aplicar una licitación pública, ¿no? No habría problema alguno, o cualquier otra estrategia de contratación que sea competitiva podría ser exitosa en un mercado de este estilo. Eso cambia mucho. Pues aquí está la evaluación, ¿no? Si los datos cambian, si hay menos empresas, si las participaciones de mercado de las empresas son más altas, pues este valor va cambiando, ¿no? Sí. En relación a los dos datos que maneja, en el segundo dato, ¿de dónde lo toma usted? ¿Por dónde sería más fácil tomarlo? Esto es que posiblemente sea dentro de todas las compras que se han hecho de la administración federal, pero aparte pues hay empresas que no solo le venden aquí, sino claro, en diferente. Pero ¿cuál es la más confiable? ¿Hay alguna que pueda ser en INEGI o en otra de Ok, yo creo hay dos casos en los que podemos utilizar esto. Uno es, por ejemplo, sector salud, yo lo veo bastante claro. El sector salud en México pues es el mayor comprador de medicamentos del país, o sea, es el por monto, por cantidad, por todo, es muy significativo. Entonces creo que el sacar un índice en sector salud de esto pues es reflejo de más o menos cómo está el mercado, aunque yo sé que hay parte privada, pero no es tan grande. La otra es, a veces este mercado lo pudieras encontrar esta información lo pudieras encontrar en empresas que cotizan en bolsa, en la Bolsa Mexicana de Valores. Si cotizan en bolsa, muchas veces tienen sus ventas explicadas en sus estados financieros, y tienen gente que sabe de esas cosas, pues lo puede extraer a grandes rasgos de cuál es la participación de cada empresa en el mercado. Son las dos aplicaciones que veo más fuertes. Yo creo, bueno, ahorita no está aquí nadie de Pemex, me imagino, ya no es parte propiamente ya no le aplica la ley de adquisiciones, pero Pemex obviamente pues es el único, es el comprador fuerte en sector energía, ¿no? En sector de petróleo. Entonces ellos también creo que con bastante certeza pudieran aplicar este tema y sería muy confiable el dato, ¿no? En general pues habría que considerar esos casos. Hay casos a lo mejor de dependencias o entidades más pequeñas. Yo conozco, no sé si hay alguien aquí, no creo, pero la Casa de Moneda de México, por ejemplo, ellos compran cosas muy particulares que nadie más compra, obviamente para el tratamiento de monedas y demás. Entonces, muchas veces ellos son el único que compra eso en el país, y bien pudieran estar utilizando este dato si así lo quisieran, ¿no? También, sí. Una pregunta, me llama la atención los tipos de mercado que hay. En un caso de una empresa que es extranjera y tiene distribuidores en México y no tiene uno la posibilidad de saber cuántos proveedores o cuántos concesionarios tiene,
y de momento aparece, o sea, porque hay muchas simulaciones en las contrataciones públicas, y resulta que de momento me dice la dependencia, es que era el único, porque aquí me tiene dando su carta de exclusividad de esta empresa americana. Y luego resulta que, cuando ya entra una empresa adicional por ahí que no está dentro del mismo grupo, digo, a ver cómo te fuiste a una licitación y no consideraste los precios de esa otra empresa. Ah, no, es que yo nada más tenía que marcar los 5 que tengo yo aquí, y que son de los 5 de la misma empresa de Estados Unidos, pero que tiene 5 distribuidores, porque ya salió que no era un solo distribuidor que traía, sino eran 5. Entonces, en lugar de haber hecho una adjudicación directa, como siempre se estuvo manejando, desde un inicio debió haber sido una licitación pública. ¿Cómo puedo yo saber eso? Y en este caso, bueno, ya somos sorprendidos y no, a todos pasamos por unos resultados. Pero, ¿qué podemos hacer para identificar esto? ¿Y qué tipo de mercado me va a representar eso? O sea, okay. Para mí sería un monopolio en todo caso, porque ¿cómo lo podríamos hacer? Okay. Perdón, para los que quizás no alcanzaron a escuchar por allá atrás, la pregunta va sobre, yo lo voy a resumir como, ¿qué ocurre cuando tenemos mercados de distribución que también son relevantes o importantes? El caso que nos explican, yo lo he visto mucho en sector salud y en sector también de tecnologías de información, ocurre bastante, en donde hay un fabricante poderoso, que en caso, por ejemplo, de sector de tecnologías de información hay diversos, pero pudiera ser un Oracle, un SAP, un Microsoft, muchas empresas que tienen sus productos que muchos compran. Y también en sector salud hay bastantes casos igual. Las farmacéuticas grandes pues son los que fabrican. Y ocurre que muchas veces ellos no son los que venden directamente al usuario final, ¿no? A veces su esquema de negocio es ir a través de distribuidores. Me parece buena pregunta porque efectivamente es complicado el caso. Son casos un poquito complicados de enfrentar. Y de hecho los hemos enfrentado por ejemplo, para hacer los contratos marco, para hacer de medicamentos y de software, sí es un tema un poquito complicado. Lo primero que hay que hacer ahí, creo, es visualizar que estamos hablando de dos niveles del mercado. Un nivel hay una parte en la parte de la fabricación y hay otro mercado de distribución. Son dos mercados separados. Y en caso de sector salud, no hay mucha competencia en la parte de fabricación y tampoco hay tanta competencia a veces en la parte de distribución. Entonces nos estamos enfrentando como a dos situaciones de poca competencia, pero que están encimados. Es complicado el caso. Habría que verlos cada uno específico, pero te puedo dar un par de ejemplos, ¿no? Yo conozco alguna empresa de software que su esquema de negocios no venden directamente, todo es a través de distribuidores. Ahí habría que entender cómo es que manejan esos distribuidores, investigar un poquito sobre la empresa, cómo maneja eso. Muchas de estas empresas grandes, tú te vas a su página y te dice, tienen sus publicaciones de cómo te puedes hacer distribuidor de ellos. Entonces ves, ok, hay distribuidor diamante, distribuidor no sé qué y tal. Si eso es abierto, y a veces tienen listados de quiénes son distribuidores, ¿no? Entonces, yo veo una lista, pues hay 500 en mi país. Ok, bueno, si yo compro una cantidad pequeña de ese servicio o de ese bien, pues ya al menos sé que hay 500 por lo que me dice la página y pues es lo más que puedo saber, pero va a ser difícil en cualquier mercado va a ser difícil ser exhaustivo, saber pues cuántos existen en total en el mercado, ¿no? Es complicado. Pero si yo sé que es abierta la forma en que se pueden hacer distribuidores de esa empresa, y pues me puedo enterar más o menos. Hay otros mercados donde es más complicado, ¿no? No publican esa información, no hay forma de saber exactamente. Ahí a lo mejor lo que se pueden hacer es
pues se pudiera hacer quizás un esfuerzo coordinado entre las dependencias y pues compartir información, ¿no? Eso lo pudiera manejar cada quien por su parte, o también pues pedir un poquito de apoyo quizás a la función pública en algún punto, para decir, oye, hay que, ¿quién tiene experiencia en tratar con este mercado y pues con quién lo hemos visto, ¿no? El chiste también de mucho de esto es que como administración pública nos hablemos más para justamente no enfrentarnos a mercados donde se traten de aprovechar tanto de nosotros, ¿no? Digo, no, yo sé que no es una respuesta exacta a la pregunta, pero habría que ver cada caso, y reconozco que es un poquito complicado, ¿no? Bueno, regresando, perdón, a este indicador. Si quisieran más ejemplos, yo les podría compartir algunos archivos. No quisiera dedicar mucho más tiempo porque también tenemos otros temas. Lo que quiero sobre todo es que sepan que existe, que es un recurso que se puede utilizar. Si requieren mayor apoyo, pues en la unidad vemos 2 o 3 personas que sabemos cómo utilizar esto y que lo hemos hecho antes, y pues es un ejercicio interesante, ¿no? Ok, voy a explicar un último tema antes de salir al descanso. Y es un tema específico sobre cuándo utilizar consolidaciones. Mi énfasis aquí no es tanto por la consolidación, sino por el concepto que está detrás de la utilización de una consolidación. Hay un concepto que a veces siento que se utiliza mal, lo entendemos mal, o quizás no le damos el suficiente énfasis que debe tener, que es economías de escala. A lo mejor unos los han escuchado, otros no. Hay algunas menciones en la ley sobre este tema. Por ejemplo, en la legislación relativa a ofertas subsecuentes de descuento nos dice que es conveniente, un requisito para hacer una OSD es que sea de un volumen alto lo que vayamos a contratar para que se generen economías de escala. Otra, en los contratos marco, también que la función pública en la investigación de mercado tiene que verificar cuál es el volumen y pues con la finalidad de verificar si se pueden dar o no las escala. También en compras consolidadas es muy relevante, y por ahí hay alguna mención adicional. Pero este concepto a mí me gusta explicarlo de una perspectiva del proveedor. Imagínense que cualquiera de ustedes es un proveedor en cierto mercado, vamos a decir de producción de algún bien, si lo quieren ver como automotriz, lápices, lo que gusten, ¿no? Ese bien de manufactura, tú para poder producir tienes que poner una planta. Tienes que construir una planta, comprar maquinaria, contratar trabajadores y hacer una inversión, ¿no? En general fuerte. Vamos a suponer que esa planta te costó 10 millones de pesos construir y establecer y demás. Si yo construyo esa planta y en un año vendo un solo bien, pues el costo de producción de ese bien fue de 10 millones de pesos, porque eso me costó la planta y nomás producí uno y es el que vendí. Pues si estamos hablando, depende del producto que estemos hablando, pero si estamos hablando de lápices, pues sería el lápiz más caro de la historia, en mi punto de vista. Cosa que seguramente no venderías si estarías perdiendo toda la inversión, ¿no? Perdón por empezar con algo tan ridículo, pero creo que lo ilustra. Si producimos un segundo lápiz, pues ya el costo bajó de 10 millones por unidad a 5 millones por unidad, y así sucesivamente. Si producimos 10 millones de lápices, pues será de a peso cada lápiz, ¿no? Suponiendo que está dentro de la capacidad de producción de la planta. Entonces,
ese efecto que ocurre, que a mayor escala de producción baja mi costo promedio de producción, eso es propiamente a lo que se refiere el concepto de economías de escala, que a mayor escala de producción me cuesta menos cada unidad. Voy a saltarme, por aquí está. Está el concepto primero. Y a mí siempre me gusta aclarar que primero el proveedor es quien propiamente consigue la economía de escala. Pero eso normalmente se va a traducir en un beneficio para el comprador público cuando se realice la contratación. Si existe esta economía de escala y hay competencia en el mercado, pues normalmente ese ahorro que están consiguiendo en la producción te lo van a trasladar a ti como en un menor precio, ¿no? Muchas veces nos ofrecen las empresas, no, pues te doy un descuento por un mayor volumen, ¿no? Ok, es exactamente el mismo concepto, pero del lado de nosotros. A mí me sale más barato, por ende a ti te lo puedo dar más barato también. Como hay competencia, pues a mí me conviene para bajar el precio y pues a todos nos conviene porque pues ya es más barato. Hago el énfasis en que en mercados competitivos nos trasladan ese menor precio. Si no existe competencia en el mercado, aunque existan economías de escala, no nos van a pasar ese ahorro a nosotros, se lo va a quedar el proveedor. El proveedor va a decir, perfecto, entre más, igual les puedo dar un ahorro de $1, pero yo me voy a quedar con la mayor parte de esa ganancia, ¿no? Dependiendo del poder de mercado de cada proveedor. Pero lo importante que quiero que sepan es que la idea es, a mayor escala de producción nos pueden dar menores precios. Y es con esa idea por las cuales las consolidaciones tienen una mayor relevancia. Si yo decía hace rato, si alguien acá compra 10 unidades de algo, pues si existen economías de escala en ese mercado, pues nos conviene más que si todos requerimos 10, pues nos juntemos a comprar las 1000 unidades que requerimos todos, en vez de comprar cada quien por su parte 10 unidades. Pero asimismo, imagínense, o sea, no solo estamos hablando de que cada quien va a comprar 10 unidades y conseguir un precio más caro, pero también somos más o menos unas 150 personas, pues serían 150 procedimientos de contratación, en contraste con una consolidación donde sería un procedimiento de contratación, ¿no? También por costos administrativos del gobierno federal, pues es conveniente una consolidación. El punto aquí es otro elemento para saber qué estrategia de contratación puedo elegir, específicamente algo como compra consolidada o oferta subsecuente de descuento, es el volumen que voy a contratar. Si voy a comprar a mayor volumen o si tengo la opción de adherirme a una consolidación que está realizando un compañero de otra dependencia, pues en muchas ocasiones va a ser conveniente hacerlo. No en todas las ocasiones es conveniente, ¿no? Pero en gran parte de ellos va a ser posible. Lo que menciono ahí abajo de reducción de costos de transacción, pues justamente se refiere a lo que mencionaba de que ya no tenemos que hacer 150 investigaciones de mercado, ya no tenemos que hacer 150 procedimientos de contratación distintos, sino que ya estamos haciendo una. Bueno, esta gráfica es lo mismo que expliqué, pero en gráfica. No es necesario que se la aprendan. Y bueno, lo voy a dejar hasta aquí para el descanso. Y voy a darles 15 minutos. Si se acuerdan, habíamos platicado muy rápidamente de las economías de escala, ¿no? Y la conveniencia de utilizar la compra consolidada para conseguir economías de escala, justamente. Hay otra estrategia, esta no la había plasmado antes,
en alguna de las diapositivas anteriores, pero también considero que es pues una estrategia también, ¿no? Es una variante que podemos utilizar en las contrataciones públicas, pues en particular este caso al amparo de la ley de adquisiciones está en el artículo 39, ¿no? No sé pues quiénes lo hubieran utilizado, pero es una posibilidad que tenemos para distribuir entre dos o más proveedores las partidas de bienes o servicios que vayamos a contratar, ¿no? Es decir, en vez de adjudicar a un solo proveedor, estoy adjudicando a 50% a uno, 30% al segundo lugar y 20% al tercer lugar, por decir. Se pueden hacer diferentes variantes. A mí, en particular, como economista, me suena un poco como que me prende ciertas alertas la utilización de esta estrategia, porque vamos a simplemente plantearlo así. El economista normalmente cree que la competencia más ardua va a existir cuando el proveedor está compitiendo en una situación de todo o nada, en una situación de que o gano el 100% del contrato o no gano nada. En ese caso es casi de vida o muerte para algunas empresas, estoy exagerando un poco, pero es un contrato donde las consecuencias son más altas, ¿no? Pero en un esquema así, donde el segundo lugar también puede ganar algo, el tercer lugar también puede ganar algo, o así sucesivamente, pues no necesariamente se genera la misma competencia que en un caso donde estemos compitiendo por todo. Entonces, pues a lo mejor viene la pregunta, entonces ¿para qué está, no? Si tiene ese problema. Pues sí hay un caso específico para qué está, y no tiene nada que ver con la competencia económica específicamente, sino que es justificado cuando se trate de un mercado donde un solo proveedor no tenga la capacidad para atender toda la demanda del gobierno federal. En ese caso está totalmente justificado, ¿no? Yo hace unos años trabajé un tema con Petróleos Mexicanos y justamente ellos tenían esa problemática, ¿no? Que un proveedor en específico no podía atender todo lo que necesitaba Petróleos Mexicanos en un momento dado. De hecho, ese caso es bastante interesante también porque Petróleos Mexicanos, en la compra que hacían hace algunos años de ropa de trabajo industrial que tiene ciertas características, ellos tenían una proyección de demanda bastante precisa de alguna forma, porque tienen compromisos sindicales, tienen varias cuestiones que tienen que cumplir, y ellos sabían que en 2 años los 5 Pemex, Pemex y sus 4 organismos subsidiarios iban a requerir 2.500.000 prendas en 2 años. Eso, bueno, está bastante específico, está bien proyectado, saben qué prendas requieren. El problema es que en un contrato marco que trabajamos con ellos, ellos lo estimaron así y se hizo una competencia por toda esa demanda, dividido en varias partidas, y se consiguieron precios excelentes, ¿no? Se consiguieron precios bastante buenos. El problema es que Pemex en ningún momento proyectó no lo hizo muy específico en qué momento específicamente en esos 2 años iban a requerir esas prendas, y había momentos donde se juntaban varios pedidos, se juntaban 500,000 o los que sean en un solo mes, y bueno, el proveedor pues tiene la capacidad de 2.500.000 en 2 años, pero quizás no tiene la capacidad de 1 millón en un mes, por decirlo así. Entonces también es un factor que habría que considerar cuando estemos pensando en la posibilidad de utilizar
El abastecimiento simultáneo, ¿no? Pues es un poquito la característica. Hay que saber si la proveeduría tiene la capacidad de surtirnos todo lo que requerimos en como dice el 134, en la calidad, la oportunidad necesaria, ¿no? Y demás condiciones. Esto es esencialmente lo que ahorita expliqué. Ok, voy a empezar la segunda sección, son un poquito más rápidas las que siguen, pero quizás hay un poquito más de números. Esta sección la denomino estadística descriptiva básica y su utilidad en contrataciones públicas. No sé si todos me sigan con pues el término de estadística descriptiva. Es muy sencillo, en realidad es lo que la mayoría está haciendo en sus investigaciones de mercado cuando hablamos de precios. Estadística descriptiva es mediana, cómo sacar una mediana, cómo sacar una media o promedio, y pues las demás estadísticas que se generan a partir de ahí. Y bueno, no solo tiene utilidad en precios, tiene utilidad en varias aplicaciones. Primero, en la investigación de mercado, la que está previsto tanto en la ley de adquisiciones como en el reglamento de la ley de obra pública. Ambos estipulan que se debe calcular un precio estimado, ¿no? Ese precio estimado, pues si yo tengo 100 datos, o tengo 10 datos, o tengo 3 datos, pues depende de lo que es, de mis posibilidades de información, hay formas de sacar precios estimados. Y bueno, la ley también nos ayuda para saber cómo sacarlo. Pero lo que quiero que primero consideren cuando estén sacando cualquier estadística es esencial de dónde voy a sacar los datos y cuál es la calidad de los datos que tengo. En primer lugar, bueno, esto viene por ahí en el reglamento de la ley, también en el caso de obra, por ahí lo pueden encontrar. ¿De dónde sacamos los datos? Si recuerdan, la única fuente obligatoria que tenemos para la investigación de mercado es ¿cuál? Compranet, perfecto. Es obligatorio revisar Compranet para ver si hay precios de otras contrataciones que fueron de bienes o servicios iguales o similares. Otra segunda posibilidad es la que viene de organismos especializados, ya sea cámaras, asociaciones, agrupaciones industriales, comerciales y otros. La tercera, la obtenida a través de páginas de internet por vía telefónica o algún otro medio, y también los históricos con los que cuenta un área contratante en particular. Todos estos son fuentes que podemos utilizar para conseguir datos para la investigación de mercado. Calidad de los datos, no sé si sea un concepto en los que todos piensen, pero créeme que a nosotros en la unidad de política de contrataciones públicas es muy, muy relevante para todas las acciones que hacemos. Ahorita explico el tema del artículo 30 de la ley, por ejemplo, pero nada más para que vean la importancia. En el área en el que estoy, en la UPCP, hay dos áreas principales, ¿no? Uno es la que lleva Compranet y otra es los que estamos en política de contratación pública, que implica cosas de estrategias de contratación y otros tipos de análisis, ¿no? Las dos áreas tenemos una preocupación importante con los datos que estamos analizando de Compranet. Seguramente aquí hay gente que ha tenido alguna que otra dificultad con los datos de Compranet y pues también nosotros lo hemos vivido. Es una parte en donde todos tenemos que
mejorar como gobierno federal para mejorar la calidad de los datos. ¿Por qué? Porque tanto hay errores en la captura que tenemos, que es responsabilidad de las dependencias y entidades, lo que es su responsabilidad, lo que ellos están poniendo ahí en la plataforma, que afecta a medio mundo, porque dado que es nuestra fuente de información principal Compranet, si hay un error ahí, pues realmente está afectando otras contrataciones también, no está solamente afectando tu dato, ¿no? Está afectando lo que todos los demás estamos utilizando como parámetro. Para hacer contratos marco, yo por ejemplo tengo que investigar en Compranet información, porque también la investigación de mercado para contratos marco tiene la obligación de checar en Compranet, y pues sí nos enfrentamos a algunos casos complicados, que tenemos que estarnos metiendo a actas y muchos documentos, y tenemos que verlos de todo el gobierno, y sería mucho más fácil si vinieran bien capturadas desde un principio, ¿no? De hecho, hay una labor que lleva un compañero del área para tratar de promover que se corrijan ciertas cosas que nosotros podemos detectar con más facilidad, ¿no? O sea, creo que les llaman incidencias en la captura, y están constantemente tratando de mejorar esta calidad, que no es solamente, pues, bueno, más bien, no es por molestar, es una obligación que tenemos, y además nos sirve a todos para la calidad de los datos que vamos a tener, ¿no? Otro enfoque de la calidad de los datos es lo que viene, por ejemplo, aquí en el artículo 30 de la LASP. Yo hago mucho énfasis en la parte de que lo que tenemos en la investigación de mercado se tiene que efectuar considerando las mismas condiciones. Es como decir, tenemos que estar comparando con peras con peras, manzanas con manzanas. No podemos comparar cosas que no son iguales, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es verificar que hubiéramos utilizado las fuentes correctas, y que de esas fuentes pues hacer lo necesario para que estemos hablando de los mismos datos. Yo, por ejemplo, he tenido que realizar labores de capturar en alguna hoja de Excel, por ejemplo, las comisiones que todos están pagando por la adquisición o por el servicio de vales de despensa. En ese caso, hay quienes me reportan solamente una comisión, hay quienes me reportan solamente un monto, hay quienes me reportan en ciertos lugares sin IVA o con un cierto desglose. Entonces me obliga a mí a tener que convertir todos esos datos a lo mismo. O sea, o estamos hablando de puras comisiones, o estamos hablando de puros montos, o estamos hablando de lo que sea, pero que todo esté expresado de la misma forma. No me sirve mucho una tabla comparativa que me diga que alguien pagó 1.300.000, el otro pagó una comisión de 6% y el otro pagó una bonificación de 2%. Pues no son datos muy comparables, ¿no? El chiste primero es tener datos que podamos comparar. Ok, dentro de los datos que tenemos, y estos simplemente como sugerencia, no es una obligación, ya vimos cuáles son las fuentes obligatorias. Bueno, perdón, me voy a regresar un segundo. Nada más les recuerdo que de estas opciones, la única obligatoria, como decíamos, es Compranet, pero es mandato que tenemos que utilizar dos fuentes, ¿no? Entonces significa que entre la 2 y la 3 podemos utilizar la que pues nos sea más fácil, la que sea mejor utilizar. Entonces esta y cualquiera de las otras dos. Y ya de los datos que estamos consiguiendo, como sugerencia, estamos poniendo a su consideración esta como prelación o jerarquía de datos. Para mí es más válido utilizar cualquier dato que viene de Compranet, y pues me parece que por eso está así en la legislación. Es
el mejor parámetro que tenemos de precios, siempre y cuando estemos hablando de lo mismo, que ya hubiéramos verificado la calidad de los datos y demás. ¿Por qué? Porque fue un precio que efectivamente alguien estuvo dispuesto a vender a ese precio y alguien estuvo dispuesto a comprar a ese precio. O sea, es un precio, por decirlo así, real. No es una cotización, que no es realmente un pacto entre dos personas. Este precio es algo que ya se dio. Obviamente, pues no por ser un precio efectivamente pactado, uno que hubiera sido hace 10 años, pues tiene la misma validez que uno del día de hoy, ¿no? Me estoy refiriendo a precios de contratación que se hubieran dado en los últimos meses, quizás el último año, ¿no? Depende un poco del mercado. La segunda mejor opción, yo propongo que tomen las cotizaciones. No es lo mismo que un precio real, como lo mencioné, pero la ventaja que tiene es que es un precio actual, ¿no? Que es un precio que considera las condiciones actuales de mercado. Seguramente, pues la mayoría aquí que han hecho investigaciones de mercado los han visto, pues ya saben que el proveedor, si le pides una cotización, es distinto el precio al que va a dar cuando efectivamente se dé una competencia, ¿no? Cuando se dé una licitación pública o se dé una invitación a cuando menos 3 personas. Normalmente están un poquito más inflados y por ende pues no resulta tan conveniente como el que viene de Compranet. Y como última opción estoy poniendo, no sé si es última. Sí, estoy poniendo el de los precios históricos actualizados. Estos son, yo hablaba hace un momento de que hay precios que a lo mejor fueron de hace unos años. También son válidos, pero entre más antiguos, pues menos válidos llegan a ser, ¿no? Si son de hace 10 años, imagínense las computadoras que comprábamos hace 10 años ya no tienen nada que ver con las que se compran el día de hoy, ¿no? Y hay muchos mercados así. Hay mercados más estables, más constantes, con menos innovación tecnológica, como quizás muchos de papelería, que sigue siendo esencialmente el mismo bien o servicio, pero aún así pues ya estamos hablando quizás de otros niveles de precios en el mercado mexicano. Con actualizados, a lo mejor algunos sí ubican qué quiero decir con esto, pero básicamente es que se le tiene que ajustar la inflación que sea correspondiente para poder compararlo con lo del día de hoy, porque básicamente no es lo mismo un peso que del día de hoy que un peso en 2 años, no es lo mismo un peso del día de hoy que un peso de hace 5 años, ¿no? No tiene el mismo poder adquisitivo. Entonces, hay lugares de donde podemos sacar estos indicadores y tenemos que hacer el ajuste correspondiente para que podamos compararlo con los precios del día de hoy. Una pregunta. Sí. En el caso de las cotizaciones, ya cuando estamos haciendo la evaluación de cotización de mercado, haz de cuenta, hoy, pero resulta que las cotizaciones acaban de vencer por mayo, y eso te están poniendo como soporte para la investigación de mercado. Pero esa vigencia que señalamos, los 60 días, al mes 31 de mayo terminó su vigencia, y estás ahorita en la evaluación de mercado. Pues esos precios a lo mejor ya subieron, no sé, algo pasó. Entonces ya no es confiable esos precios. Aquí digo, ¿cómo se le recomendaría al área requiriente o tratante que considere esos precios? Porque yo como lo veo, esto es una recomendación, Sí. pero más bien cómo le exigirías, oye, ¿sabes que pues ya no están vigentes tus precios? Ok. Bueno, sí, cuando nos dan cotizaciones tiene una cierta vigencia, ¿no? Normalmente. En ese caso, pues yo creo que sí, nada más podríamos estarlo tomando como parámetro legalmente mientras tenga vigencia esa oferta. Yo te diría que técnicamente no hay ningún problema porque fue un precio
que efectivamente se dio en el mercado en un punto del tiempo. En todo caso, si creemos que ya no es vigente, pues habría que hacer una actualización por los 2 meses o sea, los 2 meses que ya no es vigente, ¿no? O sea, ajustar la inflación de 2 meses. Técnicamente eso se podría hacer y no habría problema, pero realmente si nomás tuvo vigencia, pues no creo que fuera válido. Fíjate que nosotros recomendamos que se pida nuevamente la actualización, nada más que lo actualicen. Y lo que pasa es que hay molestia por parte del área residente, ¿no? Se va a volver a hacer que vuelva a hacer la solicitud, y eso me involucra otra vez tiempo y demás, y yo ya tengo que estar con la contratación, ¿no? O sea, es molesto para el área. Ok, perdón, hay un segundo. Ahí y voy a recurrir al razonamiento técnico para esto. Aunque la ley dice que lo que estamos buscando es conocer, estoy parafraseando ahí, conocer los precios que van a ser prevalecientes al momento que contratemos, ¿no? De alguna forma, estamos tratando de estimar con precios que son del pasado, que son de la actualidad, precios que van a haber en el futuro. Por simple lógica, no es una ciencia cierta. Hay muchas cosas que pueden pasar, ¿no? Muchas cosas que ocurren que a veces podemos prever y a veces no podemos prever, ¿no? Todo puede pasar. Pero a mí se me hace un poquito complicado el saber con cuánta anticipación necesito tener la cotización o el precio. Para cada mercado no es igual. Software se mueve muy rápido, es un mercado de desarrollo constante, precios se mueven bastante seguido, no es lo mismo una cotización de hace 6 meses que el de hoy, es totalmente inválido el de hace 6 meses seguramente, pero hay mercados que son más estables, perdón por recurrir siempre al mismo ejemplo, pero a mí me parece que papelería es un tema muy clásico, esos precios llevan años moviéndose poco, porque pues no han habido innovaciones tecnológicas tan significativas como en el caso de software, ¿no? Entonces, para mí, una investigación de mercado que esté tomando en cuenta precios de hace un año de papelería podría ser válido, pero de mercado de desarrollo constante o de variantes de precios con precios muy cambiantes, como también lo son pasajes aéreos, por decir, depende mucho de precios de la turbocina y demás, que va variando, subiendo y bajando. No es válido algo con tanto tiempo de anticipación. No es una respuesta precisa, más bien es algo, pues justamente ahí está como el truco de muchas partes de la contratación pública. No es, tenemos que tener cierta apreciación de qué tipo de mercado estamos tratando, si es un mercado muy cambiante o no tanto también, ¿no? O si es muy competitivo o no tanto. Los precios van a tener diferentes tendencias. Y a veces queremos siempre tener justificación muy sólida, a veces tenemos los datos para hacerlo, a veces no son tanto los datos, a veces los razonamientos tienen que ser así como lo estoy expresando. Para avanzar un poco, si quieres, lo platicamos después. Ok. Bueno, hay dos cuestiones que quiero señalar de manera general, por los cuales podríamos tener que hacer algún cálculo para actualizar o hacer comparables los precios. Hay casos en donde yo tengo una investigación de mercado y yo conseguí datos de una contratación de hace 2 años y tengo otros del día de este mismo año, ¿no? Entonces los quiero comparar. Ya les mencionaba que lo que hay que hacer es actualizar el precio. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos eso? Hay quienes seguramente aquí ya lo han hecho o ya lo han revisado, que no tienen ningún problema. De forma muy general es
tenemos que sacar un indicador de inflación y ese indicador de inflación se lo aplicamos al precio anterior. Si fue un precio del año pasado y el día de hoy tenemos, tenemos que el precio del año pasado era de 100 pesos y hubo inflación de 5%, pues significa que al día de hoy ese precio sería de 105 pesos. Si el precio del día de hoy es de 110, pues quiere decir que ya se están pasando un poquito de lo que veníamos pagando antes, ¿no? Si el precio del día de hoy es de 100, pues estamos como un poquito mejor que lo que estábamos pagando antes, ¿no? Muy general. Ya cuando estamos hablando de más años, el cálculo se vuelve un poquito más complicado, pero no quiero entrar tanto a detalle del cálculo, aunque si tienen dudas de eso, después lo podemos ver. En otro foro o también que me mande un correo o algo, con todo gusto. Y el otro tema es el tipo de cambio, ¿no? Nada más, hay veces que nos enfrentamos a precios que están expresados en dólares, libras esterlinas, yen japonés, euros y otros. Entonces hay que saber dónde consultar esos valores. En general, los índices de precios los van a encontrar en el INEGI. El INEGI hace el reporte de inflación y lo hace hasta sectorial, ¿no? Es decir, tenemos indicadores de inflación específicos de manufactura, específicos de sector medicamentos, de sector farmacéutico, de sector tecnologías de información, de diferentes sectores, ¿no? Y para ser más precisos, si lo queremos hacer muy bien, pues deberíamos estar utilizando el que aplica al sector en el cual vamos a comprar bienes o servicios, ¿no? Y para el segundo, el tipo de cambio lo reporta el Banco de México y normalmente lo van a encontrar en algo así. Si se meten a la página del Banco de México podrán encontrar el tipo de cambio diario reportado desde hace muchos años y podrán utilizar ese parámetro, ¿no? Estos son los tipos de índice de precios generales. No me voy a meter mucho, también no es la intención dedicarle demasiado tiempo, pero que sepan que existen índice de precios al consumidor e índice de precios al productor. Normalmente, pues lanzo la pregunta, ¿cuál es el que creen o el que saben que se utiliza más para hacer actualizaciones? Pues se utilizan los dos, la verdad, porque el índice de precios del consumidor, muchas veces se van a parecer estos dos índices, no en todos los casos. Muchas veces se van a parecer. El primero mide cómo se van moviendo los precios para el consumidor, pero normalmente este consumidor es consumidor individual, como cada uno de nosotros como comprador privado, ¿no? Si vamos al mercado, es una canasta de bienes pues específico, y el índice de precios al productor nos dice más cómo se han movido los costos de los productores en un cierto tiempo. Si mal no recuerdo, tenemos algunos casos, y yo muchos casos que he visto, sobre todo en obra pública o en alguno que otro caso, utilizan más el índice de precios al productor. Es quizás más adecuado para esos casos. Pues sí, hay muchos indicadores que podemos ver. Habría que ver el caso particular si tienen alguna duda de qué van a comprar y se les pudiera pues dar un poquito de asesoría para tratar de decirles, quizás les sirve más esto, quizás les sirve más otra cosa, ¿no? Pero creo que por su naturaleza tendríamos que estar viendo casi caso por caso, cosa que no es ahorita el objetivo. Ok, otras fórmulas que pues medio tienen objetivo de asustar, pero no son nada de otro mundo.
La ley en varias partes, las dos leyes, nos establecen que tenemos que sacar algunos valores. Yo les decía hace rato que hay precio estimado, ¿no? Ese precio estimado, pues hay varias formas de estimar cosas. Y la estadística, la materia de estadística nos establece que hay algo que se llaman medidas de tendencia central, y eso es, si yo tengo, vamos a decir, yo quisiera saber la estatura promedio de todos los asistentes de aquí, pues tengo más o menos 150, 160 personas. ¿Qué dato qué dato único me ayuda a resumir cuál es la estatura promedio o la estatura que representa a la gente que está aquí? Hay varias formas de sacarlo. Una forma que nos propone la estadística es la media, la conocido como promedio, media, y en particular cuando hablamos de promedio estamos hablando de algo que técnicamente es media aritmética. Pues sí, es importante señalarlo porque hay otros tipos de medias, pero bueno, realmente la que nos ocupa en este caso es la media aritmética. Si digo promedio o digo media así en general, o si digo media aritmética, es lo mismo. Y es una medida de tendencia central, o sea, trata de ver cuál es el promedio, cuál es el valor representativo de todos. Y pues creo que la mayoría sabemos cómo sacarlo, pero lo que estaríamos haciendo es, si yo quiero saber la estatura promedio de aquí, sumar todas las estaturas de todas las personas, de los que estamos aquí presentes, y dividirlo entre el número de personas, ¿no? Si yo quiero saber el ingreso promedio del mexicano, de los mexicanos, tendría que sumar todos los ingresos de todos los mexicanos y dividirlo entre el número de mexicanos, ¿no? Ya sea si estás contando mexicanos como los que están dentro del país o los que tengan la nacionalidad, depende, ¿no? Hay muchas otras cosas que cuando sacamos normalmente cuando nos dividimos una cuenta, o si vamos a comer con amigos o con gente, lo que estamos haciendo es sacar una media también, ¿no? ¿Cuál es el promedio de lo que se gastó? Y es lo que hacemos con los precios también, ¿no? Normalmente estamos sumando los precios que nos llegan y lo dividimos entre el número de propuestas o el número de valores que nos llegaron. Y hay otras medidas. No lo voy a explicar aquí, pero sí quería decirles que existe algo que se llama promedio geométrico. Eso es muy útil si a alguien le interesa utilizarlo. Eso es más útil cuando estamos hablando de cosas que se expresan en porcentajes o en tasas de crecimiento. Si queremos expresar promedios, en esos tipos de datos es más útil. Existe la moda, es otra que no la tenemos en la legislación, no se utiliza realmente, pero pues, dando el mismo ejemplo de la estatura de todas las personas aquí, la moda sería la estatura que más se repite entre todas las personas que estamos. A lo mejor la estatura más común es 1,70, entonces ese sería la moda. O quizás estoy subestimando lo alto que somos las personas que estamos aquí y sería 1,80, o no sé. El otro valor que tenemos es la mediana. Y la mediana también la tenemos en la legislación, ¿no? Siempre doy el comentario y nunca me puedo contener de decirlo. A mí se me hace muy, muy extraño y necesario tener que explicar un operador matemático universal en una ley, en un reglamento. A mí se me hace, es como si tuviéramos que definir una suma en la ley también. O sea, se va a hacer este proceso, pero bueno, está como para que no quede lugar a dudas. Y también es una medida que trata de explicar dónde queda el punto intermedio de los datos. Aquí tengo bueno, antes de entrar a este ejemplo, utilizando lo mismo de las estaturas,
si yo los ordenara a todos, incluyéndome, la persona más bajita hasta la persona más alta, lo que hace la mediana es, bueno, primero tenemos que hacer es ordenar a las personas así y se selecciona a la persona de en medio como la persona representativa de todo el grupo. Vamos a decir, si hay 3 personas,